Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Argentina Mining por la invitación. Es mi primera vez exponiendo aquí, así que no como Julio. Espero sepan comprender. Hemos unido por las medidas tomadas el día lunes la presentación que íbamos a dar en conjunto con Daniel Jerez. Y lo que quiero expresar, ante todo, sé que las medidas tomadas tienen un impacto sobre el sector, pero también hay que entender el periodo en el cual estamos pasando. Es una situación difícil y hay que enfrentarla con total valentía. El presidente Macri y el ministro Duhovne el lunes anunciaron una serie de medidas para terminar de erradicar de la Argentina una volatilidad que lleva 70 años. Como modo de ejemplo, toda esta lógica de la volatilidad argentina nos lleva a que hoy el PBI per cápita sea muy inferior a muchos países que hace 70 años estamos muy cerca. El programa se había empezado con un programa transicional más lento de ir hacia el equilibrio macroeconómico, principalmente enfocado en el déficit fiscal, que es uno de los factores críticos sobre la inflación, sobre las restricciones externas. Bien. El mundo nos ha jugado un momento distinto, más allá de quizás también errores que hemos podido cometer como gestión nacional. Pero es una decisión y hay que enfrentarla, y es un momento especial. Y por ello hemos puesto al equilibrio fiscal como foco en ir hacia la estabilidad macroeconómica. Y hay que entender que sin estabilidad macroeconómica no hay futuro microeconómico, no hay desarrollo de largo plazo. Más allá de los impactos en las rentabilidades de distintos sectores productivos que puedan tener las medidas transitorias que se han tomado en los últimos días. Claramente tenemos que ir a esta estabilidad macroeconómica, nos va a servir junto con las reformas estructurales que ya venimos llevando adelante en los últimos 2 años y medio, para promover con más fortaleza la inversión, seguir avanzando en la productividad. Si uno analiza la inversión per cápita de los últimos 40 años, o sea, la inversión por trabajar los últimos 40 años, podríamos decir que casi es nula, si tomamos en cuenta la amortización del stock de capital. Eso hace que no pueda crecer el PBI per cápita genuino de las personas. Por lo tanto, este es un gran desafío y esperemos y estamos seguros que hoy también, desde el nuevo Ministerio de Producción y Trabajo, el cual conduce Dante Sica, podamos trabajar para transicionar esta etapa junto con los empresarios y los trabajadores y el sector público para afrontar esto. Claramente la decisión es ir a esta situación. En los últimos 70 años, solo 7 años hubo superávit fiscal. O sea, el 10% de los años gastamos menos de lo que recaudamos. ¿Bien? Para entender qué puede haber detrás de los ciclos. ¿Bien? Entonces, fue una decisión contundente, partimos de un déficit fiscal muy importante cuando en 2016, a fines de 2015 se toma la gestión. Y hoy podemos ir a suponer que esta decisión de cara a 2019 es una decisión contundente, que va a permitir también, recuerden esto, el Banco Central como financiador de los déficits, esa la dominancia fiscal, perdón, me sale el economista de adentro, que hablamos difícil y para que nadie entienda. Y claramente vamos a tener en 2018 solamente un 0,6 después de niveles de 3% en los últimos años, incluso en los años de nuestra gestión. Y terminar el 2019 con 0% de emisión monetaria para financiar al Tesoro, lo cual nos va a permitir tener un banco central realmente independiente que pueda pensar en el control real de la inflación. Bien, porque si tiene que pensar en financiar al Tesoro, controlar la inflación y dar tasas bajas de interés y controlar el tipo de cambio, es bastante complejo para una sola entidad. Entonces, esto es un camino que empezamos a recorrer y es en esta transición que tomamos la decisión de acelerarlo en las últimas 2 semanas.
Claramente la medida para poder alcanzar esto es una medida de emergencia, que es la imposición de derechos de exportación o un impuesto de suma fija por dólar exportado. Y esta medida, lo repito, es de emergencia, es transitoria, que es hasta diciembre de 2020. Y cuando digo transitoria, me pueden decir el impuesto a los débitos y créditos también era transitorio. Pero al fijarla en pesos fijos, podemos sostener que se va licuando la importancia de esa carga tributaria y la importancia en la recaudación total del Tesoro, lo cual hace viable desarmar este esquema que se está poniendo en la economía. También lo planteamos como que es transversal, no es solamente al sector agrario y al sector minero, como quizás se discutía hace un par de semanas. Lo cual hay que entenderlo esto como la importancia de lo transitorio y la emergencia, y la importancia que es una herramienta fundamental, porque no solamente lo van a hacer el esfuerzo los privados, sino también el sector público lo va a hacer. No solamente nacional, sino las provincias lo están haciendo. Después vamos a ver. Y cuando planteamos esta medida y se discutió muy fuerte en las últimas semanas y fui parte de la discusión el último fin de semana, el presidente Macri también en su discurso lo planteó como que es una medida mala. No estamos contentos con esta medida. Pero creemos, y repito, creemos indispensable ir hacia la estabilidad macroeconómica. Ante esa situación, es una medida mala. ¿Y por qué decimos que también el presidente lo sostiene y por qué le podemos dar la visión de transitoria? Porque en 2016 el presidente tomó la decisión de llevar a cero las retenciones a las exportaciones mineras. Y eso fue muy positivo, porque podemos ver los efectos primarios visibles, como la extensión de la vida útil de las empresas, de los proyectos, Manantial Espejo, Pirquitas, Alumbrera, Casposo. Los primarios invisibles, que son las minas en operación con nuevos recursos encontrados que son viables económicamente. Y los secundarios, como los nuevos proyectos. Bien, entonces ustedes dirán, separa todo. Y lo que les digo es que la devaluación de las últimas semanas nos está dando un waiver temporal para poder transcurrir esta transición. Este es el tipo de cambio real, minero, ¿bien? Tomando los precios internacionales y los precios de las commodities y los costos internos. Claramente la devaluación, recordemos que no hace mucho el tipo de cambio estaba cercano a 18, hoy está cercano a 40. Es una devaluación de más del 100%. ¿Bien? Lo cual eso nos otorga una competitividad, ¿bien?, que nos permite absorber esta suba del impuesto a las exportaciones, a un sector que es netamente exportador, como es el minero. Bien. Claramente, esta es una competitividad temporal. Sabemos que la competitividad cambiaria no dura para siempre, porque a medida que la economía vaya creciendo, esa competitividad va decreciendo. Por lo tanto, los compromisos, y es algo en lo que venimos trabajando, y para poder hacer a la minería como la actividad estratégica para el desarrollo de las economías regionales, venimos trabajando en aspectos de reducir impuestos. Si ustedes me dirán, me está cargando, ¿no?, reducir impuestos. No, pero se sigue el plan estratégico de baja de la presión impositiva, de baja en los impuestos distorsivos y de que este impuesto es transitorio. Mejoras en la infraestructura, y acá en Salta creo que lo van a poder ver rápidamente con el Plan Belgrano y otras infraestructuras, y menor costo de la energía, y disponibilidad de la energía. Y por último, la simplificación, la baja de la burocracia, que son los pequeños costos ocultos, y ni hablar cuando hablamos de las economías regionales, donde el país se administra centralizado y para todo con papeles, lo cual ahora muy rápidamente estamos yendo hacia la digitalización de todos esos trámites y a la baja de esa burocracia. Seguramente muchos gestores no van a estar muy contentos,
pero para el emprendedor, para la pequeña empresa principalmente, eso es baja de costos, simplificación y certidumbre de plazos. Y por último, ir hacia las mesas sectoriales, a un trabajo en conjunto. Lo que decimos, es un desafío ahora, cómo mantener la competitividad, de trabajar en conjunto para mejorar la productividad, definir cuáles son las infraestructuras prioritarias, en la cual participe el empresario, el Estado nacional, provincial y los trabajadores. ¿Bien? Cuando hablamos de baja de la presión tributaria, esto es nuestro escenario que mantenemos. Continuar con la reforma tributaria y el pacto fiscal, que también llevan adelante las provincias. Y lo podemos ver en esto. Gran parte de las provincias han ido hacia el equilibrio fiscal en 2018, en el primer semestre de 2018, y con un sendero de reducción de un impuesto distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos. Desde la Nación se tiende de 35% del impuesto a las ganancias en 2017 a 25% del impuesto a las ganancias en 2022, bajando el costo de crear empleo formal, reduciendo 30% las contribuciones patronales al 2022. Por el lado de la infraestructura, llevamos adelante un plan de infraestructura muy ambicioso, creo que uno de los más ambiciosos en la historia argentina, con una visión multimodal. La lógica de los bitrenes y los escalables nos permiten una reducción de 30% en los costos. Ya tenemos 15.000 kilómetros de rutas, de vías, de rutas habilitados para estos tipos de carga. Y ni hablar para la actividad minera, que es intensiva en carga, llamémosle. Esta nueva regulación es una regulación muy importante para la baja de costos. Una reducción de 40% en las tarifas de practicaje y pilotaje, bajando toda la burocracia que ven los puertos y otro tipo de medidas que siempre generaban muchos problemas. Esto generó un ahorro de 10 millones a todo el país, ¿no? En el primer bimestre de 2018. Y por último, el tren Belgrano Cargas, que es el tren de cargas que se está trabajando, también se está trabajando en el tren San Martín, en el tren Vaca Muerta, ahora llamémosle el que va a Bahía Blanca, Neuquén. El tren Belgrano Cargas va a permitir reducir en 10 días los envíos, recorriendo 1.200 kilómetros de vías hechas a nuevo. Bien. Y si podemos ver en junio pasado, ¿qué fue? En julio del 2018 se observó el récord de carga respecto a 1998. ¿Bien? Luego del menor dato de 2015. Lo cual nos está mostrando, esto es para la minería, para muchas actividades del NOA, es un dato relevante para toda la logística, ¿bien? Y para la minería en particular, porque luego nos va a permitir desarrollar las infraestructuras conexas para subirnos a esta red de ferrocarril. El otro punto es la energía. Si ustedes recuerdan, hasta 2015, en muchos sectores, no en el sector industrial, la energía era muy barata, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero era una energía barata que muchas veces no estaba disponible para el productor, porque generalmente eran contratos interrumpibles y el primero que se interrumpía era el productor. Con el desarrollo en primer lugar, de lo que son las energías renovables, las 3 licitaciones, se ha logrado bajar considerablemente el precio y son energías que pueden estar muy cerca de los proyectos mineros y pueden ser estratégicas también para un desarrollo sustentable de la minería. Y por otro lado, el desarrollo de lo que son los no convencionales. Y esto es un dato muy importante. Dadas las proyecciones de producción de gas no convencional, se estima que para 2022 o 2023 el millón de BTU puede estar cercano a los $3,5 el millón de BTU. Bien. Eso es estratégico para todos los sectores productivos. Nos genera una ventaja comparativa respecto a nuestros vecinos, especialmente en el litio, que es energointensivo mucho proceso. Bien.
Y claramente, hoy el sector de hidrocarburos está buscando demanda. Por lo tanto, no vamos a ver escasez. Y ya en el verano vamos a volver a ser exportadores de gas. Ni hablar, si lo digo, de la estabilidad macroeconómica, reduciendo las necesidades de dólares para importar energía, hecho que empezó a partir de 2011. Bien. Entonces, tanto en la infraestructura falta un montón. Están los grandes lineamientos y los grandes avances. En energía falta un montón, pero es un camino que se empieza a recorrer a un paso bien sólido. Por último, simplificación. Esto es una de las partes de simplificación que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Producción y especialmente desde la Secretaría de Minería, con trámites más rápidos, en 3 grandes ejes, en lo que es la ley de inversiones mineras principalmente, permitiendo ahorrar hasta 400 millones de pesos en un futuro a las empresas, en 4 o 5 grandes rubros. Digitalización, todo trámites a distancias. Bien, para a partir de 2019 esté vigente todo ello, o fines de 2018. La inscripción de la ley de inversiones 24196 de 365 días promedio lo vamos a llevar a 30 días. La estabilidad fiscal de 730 días a 45-60 días. El reintegro de IVA de exploración de los 550 días promedio actuales a 30 días a partir de 2019. Y a su vez una simplificación normativa, un reordenamiento normativo que también permita la discusión, y estamos trabajando juntos con los distintos actores privados interesados en esta ley, ya sea los usuarios productores, exploradores o proveedores, para modernizar las distintas resoluciones y llevar a un reordenamiento. Hoy hay más de 47 normas visibles, ¿no? Más allá de otras resoluciones que están perdidas en la historia. Lo cual también va a facilitar a todos los actores de esta actividad. También se está trabajando en conjunto con el COFEMIN en una tarea muy importante que es, y con mucho apoyo de Rodolfo y todos sus pares de las provincias, en avanzar en la digitalización del catastro minero, en la simplificación de trámites mínimos, también nuevamente para continuar bajando la burocracia que hace más compleja la actividad, bien, para que se puedan enfocar los distintos actores en lo que saben hacer, en explorar, en producir, en desarrollar, en proveer, bien. Y por último, para que esta transición y cuando nos enfrente y podamos continuar con las inversiones, continuar con el trabajo, estamos planteando dentro del Ministerio de Producción y ahora el Ministerio de Producción y Trabajo, lo cual le va a dar mucha más fuerza, las mesas sectoriales. Muchas de ellas ya se vienen llevando a cabo y surgen trabajos muy interesantes. Es el Estado, los sindicatos y las empresas. Bien, y cuando digo el Estado, en el caso de la minería, es el Estado más amplio. Bien, porque si es el Estado nada más nacional, no tendría demasiado sentido. Ya ha sido presentado en la reunión de la semana pasada en el COFEMIN los marcos básicos para empezar a construir la primera mesa. Se está trabajando también junto con el Ministerio de Trabajo para el encuadramiento sindical y luego poder pensar en hablar de productividad y competitividad con el sector trabajador. Bien, y esto es un poco todas las mesas y la minería. ¿Y cómo lo haremos con todos los empresarios y una agenda común? Esto que nos va a permitir evitar que ese tipo de cambio real que les mostré hace varias filminas atrás, que nos permiten minimizar los impactos de la medida transicional hacia el equilibrio fiscal, no se reduzca rápidamente. Porque tenemos que trabajar en productividad, en competitividad. Bien. Y a su vez también en que todo el desarrollo de este sector, que es uno de los motores del crecimiento del siglo XXI, se dé bien completo, con una diversidad de proveedores, con alto impacto en las economías regionales, que va a ser la base de sustento para el desarrollo minero nacional, con la generación de empleos directos e indirectos, estaba mal escrito, entonces entré como un Carlito,
Nueva infraestructura en regiones remotas, que es lo que genera los proyectos mineros. Genera infraestructura donde la actividad de las ciudades comunes no la podían financiar. Para eso el Estado tiene que ser un gran facilitador, para eso las mesas tienen que ser un gran facilitador, juntando a los distintos y desde el Ministerio de Producción y Trabajo poder forzar, junto con el presidente de la Nación que participa en esas mesas, a la FIP, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Energía, ahora de Economía, para que ejecuten y le den prioridad a los distintos hechos. Y buscando el encadenamiento aguas arriba y aguas abajo. Bien, entonces, hay un plan para estabilizar la macro, con eje en la reducción fiscal en el corto plazo. Vamos a continuar y a profundizar la agenda de reformas estructurales, que empezamos a fines de 2015, profundizamos en diciembre de 2017. No nos va a detener el shock internacional y el shock que tuvimos interno en la economía. Tenemos que seguir pensando en el largo plazo. Estamos generando las condiciones para dinamizar la inversión, mejorar la productividad. Para eso va a ser clave, la inversión es parte de mejorar la productividad, aumentar la competitividad y aumentar el empleo de calidad. Y desde el gobierno nacional y desde el presidente Macri y el ministro de Producción, la minería es un factor clave para el desarrollo nacional, tanto para el desarrollo de las economías regionales con una visión de equilibrio territorial y también con una visión macroeconómica. Es una fuente generadora de dólares para la balanza de pagos. Bien, y eso hay que ponerlo en valor. Como muchos países de la región lo tienen dentro de su estructura macroeconómica. Y esas reformas estructurales generan las condiciones para el desarrollo de la minería del siglo XXI. Muchas gracias.